Vamos a dar inicio a este segundo día de actividades del 11º Foro de Investigación-Acción en la Prevención del Consumo de Drogas. Bienvenidos todos y todas. Y bueno, iniciamos actividades con una conferencista de lujo. Tenemos con nosotros a la doctora María Elena Medina Mora, quien nos va a hablar de la adaptación cultural del programa Mantente Real para estudiantes de México. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Marsiglia, nos desmenuzó el programa y va a ser muy interesante el complemento que haga usted, doctora. Y bueno, aunque sé que el 99% de los asistentes conocen a la doctora y han seguido su trayectoria, me voy a permitir, antes de darle el uso de la palabra, de darles a conocer una pequeña reseña sobre ella. La doctora María Elena Medina Mora es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional desde 2006. Directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, UNAM. Fue directora de este instituto de 2008 a 2018 y jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM de 2019 a 2020. Es investigadora emérita de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora en las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM desde hace 44 años. Entre muchos de los reconocimientos que ha recibido, pues recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela del Consejo de Salubridad General en 1986, el Premio a la Excelencia en Liderazgo Internacional en 2011, otorgado por el Instituto Nacional del Abuso de Drogas de Estados Unidos, el NIDA, el Premio Scopus 2012, el CIBER CONACYT en Humanidades y Ciencias de la Conducta en 2012. Actualmente cuenta con más de 32,171 citas y un factor H de 60. Recibió los doctorados honoris causa por la UNAM, por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es miembro de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID de la OPS-OMS y la Red Informal de Científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. Doctora, bienvenida, muchas gracias nuevamente y el micrófono es suyo. Pues agradezco muchísimo la invitación, es un grandísimo honor estar con ustedes y como bien decía ya Paulina, voy a explicar cómo se hizo la adaptación a México del modelo del doctor Marsiglia, que ya les comentó ayer cuál era el origen y cómo se había construido este modelo que se ha aplicado en muchísimos países del mundo con éxito. Y entonces empiezo con eso, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Perfecto, doctora. Bueno, y como pasa en muchos de estos proyectos, pues somos un equipo grande. Los datos que les vamos a dar son de este ensayo aleatorizado que se hizo en tres ciudades de México, en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y pues desde luego el doctor Stephen Kulis y el doctor Flavio Maxilla son los investigadores principales. Yo soy co-investigadora principal. Y colaboran Berta Nuño, que hizo el estudio en Guadalajara, Dolores Corona en Monterrey, Tania Real y Miguel Ángel Mendoza en la Ciudad de México. Entonces, pues es siempre un trabajo colectivo. Y estos son, digamos, los a quienes les acabo de mencionar, pero también decirles que este proyecto fue financiado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos. La publicación de este ensayo fue este año, acaba de salir en el volumen de Prevention Science, de tal manera que ya tenemos los datos
también publicados. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué nosotros nos acercamos al doctor Marsiglia pensando que necesitábamos una estrategia de esta naturaleza? Y porque en el tiempo en que empezamos, acababa de salir publicada la encuesta nacional de estudiantes que coordina Jorge Villatoro en el instituto. Esta es de estudiantes de enseñanza media y media superior, que nos dio datos por estado. Y ahí vimos que estaban disminuyendo las diferencias entre hombres y mujeres, con un mayor incremento en el consumo de mujeres, justamente en la secundaria, de las mujeres más pequeñas de edad. Ellas estaban más expuestas a la oportunidad de consumir y habían abandonado las normas tradicionales de género que limitaban su consumo en comparación con ellas mismas en estudios previos. Los hombres y las mujeres estaban más expuestos a violencia, que es el principal factor de riesgo para el abuso de sustancias, y menos de la mitad de los jóvenes en aquel tiempo habían estado expuestos a programas de prevención. La Ciudad de México, Guadalajara, tenían las tasas mayores de consumo. Guadalajara y Monterrey también una alta exposición a la violencia. Y lo que se decidió entonces es adaptar y probar la intervención dirigida a estudiantes de secundaria, el primer año de secundaria, justamente porque esta etapa de transición se vuelve muy importante y porque, como vamos a ver, pues nuestros datos nos mostraban que era una población que tenía apenas un uso incipiente y era un momento muy importante para prevenir. Y bueno, como ya se ha visto, había resultado con muy buenos resultados, pero especialmente también en la población de origen mexicano en Estados Unidos y también en México, en un estudio que hizo Berta Nuño justamente en Guadalajara, que fue el estudio piloto que mostró la factibilidad de este modelo. Y entonces lo que se hizo fue un ensayo aleatorizado en estas 3 ciudades, en el que se le dio un enfoque de género y se evaluó el papel de la exposición a la violencia. Y estos fueron, digamos, los principales componentes de la adaptación cultural del modelo, además de tener pues, modificaciones del lenguaje y de algunos aspectos culturales. Estos son los datos de la encuesta nacional de uso de drogas en las preparatorias y secundarias. Les pongo los datos, por ejemplo, si nosotros vemos primero de secundaria, que es para el consumo de cualquier droga alguna vez, pues vemos que los índices son mucho menores y que estos van creciendo para la preparatoria, pero que pues, resultaba un momento para la prevención. Y lo mismo que vemos aquí en el alcohol, en diferentes patrones de consumo, pues vemos también como estos niños de 12 años o menos tenían, si bien habían probado alcohol, pues no tenían altos índices de consumo excesivo como más adelante, por lo tanto, pues esto también permitía la prevención. Si nosotros vemos las 3 ciudades, claro, eran las 3 grandes metrópolis, pero sí vemos cómo Guadalajara y la Ciudad de México tienen los índices más altos y Nuevo León más bajo, que es lo que tenemos en el mapa, que son las encuestas de estado, y se hicieron análisis específicos de algunas ciudades, que estas incluyeron la Ciudad de México y Guadalajara, y aquí vemos cómo la Ciudad de México tenía índices, o sea, los dos tenían índices por arriba de la media nacional para marihuana, la Ciudad de México para inhalables, también para cocaína, para crack, para alucinógenos. Entonces, pues pensábamos que era muy interesante esta ciudad, así que también podíamos comparar con Nuevo León, que empezaba, y en este caso Monterrey, que empezaba con índices más bajos. Desde luego hay muchos otros estudios en Nuevo León y en las otras 2 entidades, pero preferí no ponerlos porque para comparar necesitamos tener pues las condiciones, los indicadores, la metodología consistente. Y nosotros no hicimos un estudio en ese momento para Monterrey, justamente porque tenía tasas más bajas. Hola, ¿cuál fue el modelo lógico? Muy rápidamente, para quienes no estuvieron ayer, pues evidenciar y fortalecer estos aspectos culturales de los jóvenes que los hacen resilientes o que les dan protección contra el uso de drogas, que poner estrategias culturalmente específicas de resistencia a las drogas, habilidades de la vida y situaciones de riesgo y mensajes de prevención
en el contexto cultural. Y esto pues nos llevó a adaptar los manuales, tanto para alumnos y para maestros, y los videos que hicieron los mismos adolescentes. En los estudios piloto lo que se encontró es que pasar el video de los mexicanos en Estados Unidos, sí se entendían, pero no les gustaban. Después hicimos los videos en la Ciudad de México y también tuvimos quejas de las otras dos entidades porque forzosamente usamos palabras diferentes. Pero en los tres funcionaron bien los videos. El marco conceptual pues está basado en el desarrollo cognitivo para cuidar el nivel de comprensión de los adolescentes para los principios que queremos enseñar. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es basado en una construcción activa del conocimiento, en los que siempre buscamos tener conocimientos previos, producir a través de la interacción social los conocimientos, que esté conectado a situaciones particulares y que aparecieran con múltiples estrategias. Las teorías que usamos fueron lo de la ecología evolutiva, la comunicación competente, teoría de las fortalezas o de resiliencia y la teoría narrativa. Y pues también la evidencias exitosas, en donde tuviera una aproximación de una intervención universal que permitiera desarrollo de habilidades para el uso de drogas, pero que también pudieran ser usadas en otras circunstancias de la vida y que fuera sustentable, es decir, que no fuera un modelo en el que nosotros vamos, hacemos la intervención, nos vamos de las escuelas y no hay una continuidad, que es lo que realmente favorece un cambio, de tal manera que era una intervención que podía ser aplicada por los maestros y por lo tanto sustentable, y eso nos interesó mucho. Entonces se hicieron estas adaptaciones de los manuales para los estudiantes y los profesores, que incluyen muchas estrategias como las que les pongo aquí, de las discusiones informativas, las discusiones del proceso, trabajo individual, trabajo en grupos, videos, role-playing, etcétera, que es lo que hace que el alumno se mantenga activo, porque esta actividad es lo que les ayuda a mantener la atención y el interés. Ahora pues son 10 lecciones más las 2 adicionales en el modelo adaptado que tienen que ver con aspectos de violencia y género, y todos estos elementos que empiezan con elementos generales como identificar factores, reconocer riesgos, hablar de la comunicación y del conflicto y qué podemos hacer al respecto, y las lecciones que son justamente de las estrategias son las 5, las 6, las 7 y la 8, además de la expresión de sentimientos y emociones, y la lección 10 de redes de apoyo y repaso. Entonces, en cada uno de estos elementos tiene un componente, ¿no? La primera tiene que hablar sobre decisiones simples o importantes y sus consecuencias, reconocer cuáles son nuestros valores y cuáles son los valores de otros y cómo actuar consistentemente con nuestros valores, formas efectivas de manejar conflictos, y luego ya la estrategia que les explicó ayer el doctor Marsiglia. La versión Mantente Real para México, esta versión adaptada, incorpora valores culturales específicos y estilos específicos de comunicación, sacados tanto de la literatura como de los grupos vocales de estudiantes y maestros que se hizo para hacer esta adaptación como un primer ejercicio. Y bueno, en los principios, para mantener los principios de enseñanza y aprendizaje, hubo una serie de prácticas que tienen que ver con si son intervenciones en vivo con los maestros y con los pares, con los otros compañeros, si se hacen situaciones en vivo dentro del salón de clases, fuera del salón de clases, y también en los cuadernos de trabajo el reforzamiento de las habilidades, y que también se llevan unas tareas interactivas que tienen que hacer con sus padres. El primer estudio piloto que se hizo en Jalisco pues nos permitió pues ver que sí había diferencias entre el pretest y el posttest, tanto en la frecuencia de consumo de alcohol como la cantidad de cigarrillos que se fumaba y el número de veces que habían usado marihuana antes y después de la intervención. Y esto pues nos dio la idea de que esto pues podía tener éxito si lo hacíamos con estas adaptaciones y en un ensayo clínico que nos permitiera probar
y controlar por los sesgos. Entonces, los objetivos fue probar la eficacia de la versión adaptada, probar si esta versión adaptada era más efectiva en mejorar habilidades, resistencia y la prevención del abuso de sustancias y violencia, comparada con controles y comparando las dos versiones, la adaptada y la no adaptada. Además, buscábamos adaptar el currículum para incluir escenarios de uso de sustancias relevantes para nuestro contexto y también con este principio de género, explorar el papel de las normas tradicionales y como potente moderador, como potencial moderador de la eficacia, y explorar la relación entre exposición a violencia y uso de sustancias, y ver en la comunidad y ver si esta exposición moderaba la intervención con el modelo original. Entonces, lo que se hizo fue tener un diseño aleatorizado de conglomerados estratificados en 36 escuelas que son de secundaria, 2 en cada una de las ciudades, estratificada por colegios matutinos o vespertinos o por los 2 niveles socioeconómicos, porque todos sabemos de la diferencia entre los turnos matutinos y vespertinos, entonces era una variable importante a controlar. Fueron escuelas con matriculación escolar entre 120 y 300 estudiantes de primera y secundaria, y se aplicaron 3 condiciones de intervención. El modelo culturalmente adaptado, el modelo original traducido al español y la condición control en donde no aplicábamos esta intervención, pero se usaba o se seguía, se evaluaba el tratamiento habitual que se daba en las escuelas. Entonces se probó la fidelidad de la aplicación del modelo manualizado por los maestros, es decir, que tanto los maestros recibiendo una capacitación podían aplicar el modelo con fidelidad, que siempre es un tema difícil lograr que se aplique la intervención con todas las técnicas, el orden, los tiempos que han probado ser efectivos. Se tomaron notas de campo y información cualitativa a través de grupos focales, entrevistas y bitácora de las personas que levantaron el campo, y se midió la factibilidad, la aceptabilidad y la utilidad percibida de estos modelos. Hasta con modelo probabilístico de las escuelas. Estas escuelas con las que trabajamos son escuelas técnicas en las 3 ciudades, como habíamos mencionado. Estuvieron ubicadas de esta manera, o sea, que estuvieran ubicadas en diferentes contextos que nos permitiera pues tener esta variedad de las escuelas. Ahora el estudio, ahorita vamos a ver nada más resultados del pretest o post-test, pero también decirles que el post-test se aplicó a los 6 meses, pero luego hicimos otros 2 post-tests, uno a los 12 meses y otro a los 24 meses. En cada evaluación pues teníamos interés en algún aspecto específico. En el caso de nosotros ahora es las experiencias con alcohol, drogas y actitudes, pero además aplicamos, digamos, cuando habíamos empezado a hacer el estudio, tuvimos que parar unas semanas. Afortunadamente iba igual el grupo experimental que el grupo control por los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México. En la segunda evaluación también se aplicó estos mismos instrumentos y estos mismos valores para segundo de secundaria y tercero de secundaria, que eran el año a donde habían llegado los alumnos. Es decir, en primero de secundaria iniciamos, el post-test se hizo 6 meses después, en primero de secundaria, segundo post-test cuando ya estaban en segundo, y el tercer post-test era el tercero, y la idea pues es ver si estos logros que se dieron, estos avances que se lograron ver a través de esta intervención, de este ensayo aleatorizado, se mantienen conforme los alumnos crecen, porque ustedes saben que aumenta pues muy significativo el consumo de drogas, como vimos en las primeras diapositivas, y ver qué tanto tiempo o cuándo tendríamos que estar haciendo refuerzos. Ahorita estamos apenas iniciando el análisis, de tal manera que solamente voy a dar datos para el pretest y el posttest. ¿Cómo se hizo? Pues se aplicó el pretest en estos años, 17 y 18.
se aplicó en primero de secundaria, las 3 versiones, el KIR adaptado, el original y el grupo control que no tuvo estas intervenciones y nada más nos mantuvimos con lo que normalmente tenían en las escuelas y después el post-test. El cuestionario se basa en el que se había usado en las evaluaciones anteriores de este modelo y se añadieron, como ya dijimos, las normas de género y violencia comunitaria y pues desde luego tomar la experiencia de las que ya se habían usado traducidas y los estudios piloto que se hicieron en Monterrey, también en Guanajuato y en Guadalajara. Antes de usar estos cuestionarios en el estudio, el equipo aplicó los cuestionarios en una prueba piloto en 3 escuelas para volver a confirmar la idoneidad, la traducción exacta y la propiedad psicométrica. Entonces había estado ya muy evaluado antes de que empezáramos. El procedimiento pues incluye una parte muy importante de la capacitación que se dio en el sitio de estudio por los coordinadores del proyecto, en que tuvimos la fortuna de tener con nosotros también a los investigadores de la Universidad de Arizona, que como ustedes bien saben, Flavio habla perfecto español porque es de origen latinoamericano. Y la idea pues era poder que los maestros cuando nosotros nos fuéramos siguieran aplicando este modelo. Y que ellos que están en contacto con los alumnos fueran los que la implementaran. Entonces, al principio del año escolar se distribuyó una carta a los papás en los que se les describía el estudio porque son menores de edad y tuvimos pues el consentimiento de los padres y el asentimiento de los alumnos y pues los alumnos o los padres, o si los padres aceptaban y los alumnos no, se quedaron fuera del estudio. Afortunadamente fueron pocos y también mencionar que una cosa que nos favoreció fue que las escuelas, por el contacto que se tuvo con los funcionarios de las mismas, adoptaron el proyecto como parte de su currículum educativo, lo cual también favoreció poderlo aplicar dentro de las actividades normales de la escuela. La muestra fue de 5.523 estudiantes, más o menos la mitad hombres y mujeres. 27% de los alumnos reportaron inseguridad alimentaria, que es la dificultad de comer 3 veces al día, principalmente como indicador. El 75% de los estudiantes vivía con sus padres y el nivel, digamos, el grado de educación al que habían llegado los padres, el 43% era de preparatoria superior. O sea, eran estas poblaciones que se buscó que las escuelas no fueran ni las de nivel más bajo ni las de nivel más alto, sino un lugar medio que permitiera pues, llegar a la mayor parte o probar esta estrategia en la mayor parte de las escuelas. Pues en general lo que veíamos es que el alcohol era la droga más usada, seguida por el tabaco, luego los inhalables y luego la marihuana. Ahora, ¿qué análisis de datos se hizo? Pues se probó la eficacia relativa analizada con KIR adaptado versus KIR original y los grupos control. Se aplicaron modelos de regresión ajustados para predecir el resultado de la segunda aplicación mientras se controla la primera, uso de la estimación de máxima verosimilitud de información completa para ajustar la deserción entre el T1 y el T2, que fue el tiempo 1 y tiempo 2 sobre test y post-test, que fue de 24%, y también con estimación de máxima verosimilitud robusta a la no normalidad, que fue el comportamiento de nuestras variables, contabilización de los efectos aleatorios a nivel de escuela y prueba de moderación de riesgo utilizando interacciones centrales en la media, que es la condición de intervención por el resultado en el pretest. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos en cuanto a la fidelidad? Pues que sí hubo un buen nivel de fidelidad, que no hubo muchas diferencias entre los dos modelos,
Por ejemplo, en el original tuvimos un poquito más alto de que sí se aplicaron todas las listas de chequeo de que se habían establecido, pero las diferencias son pequeñas y en ambos casos pues fue alta la calificación. También encontramos que en cuanto a qué tan informados estaban acerca de los programas los maestros, había una pequeña diferencia, pero era significativa, y también en si los estudiantes estuvieron atentos a los videos. Esto se podía medir porque hubo sesiones en donde llegaban las personas que estaban coordinando el campo a hacer observaciones y un checklist de lo que estaba pasando en el salón de clase, mientras los maestros aplicaban las diferentes lecciones. Entonces, en términos generales, diríamos que la fidelidad fue buena en las dos modalidades. También, pues a la hora de comparar los cambios en cuanto a los resultados por tipo de intervención entre el pretest y el posttest, utilizamos estas variables. Si había habido cambios en el consumo de alcohol, más adelante se los resumo, porque ya sé que es difícil ver esta tabla con tantos datos, pero vemos claramente en las asociaciones significativas que hubo interesantes diferencias significativas entre el original, el adaptado y el grupo control, en cuanto a alcohol, en cuanto al consumo excesivo de alcohol, entre la intoxicación de alcohol, el uso de tabaco, marihuana inhalables y otras drogas ilícitas. Todos los anteriores hubo diferencias entre cada una de las modalidades y el grupo control, y en algunos casos entre los tres. Ahorita vamos a ver. Una variable que no resultó significativa fue el consumo de otras drogas, que ahí se sumaron todas las drogas que habían reportado usar menos la marihuana, que es una N muy chiquita, y ahí no tuvimos diferencias significativas. Sí lo vimos en la victimización, en el bullying. Y por otra parte, en cuanto a las estrategias utilizadas, vimos que hubo diferencias significativas en las versiones. Ahorita les voy a resumir ese resultado. Y por otra parte, también probamos la factibilidad y la aceptabilidad, y ambas resultaron muy útiles, es decir, la veían sustentable, la veían posible de aplicar los maestros, y por otra parte también había aceptación de alumnos y maestros. Aquí es que tanto da información útil, y también vemos resultados muy positivos. Como les comenté, como son difícil ver estos datos y estas tablas llenas de datos, les puse aquí los resultados más importantes. Entonces, las diferencias entre el pretest y el posttest por tipo de intervención, encontramos que los estudiantes en las tres condiciones informaron aumentos significativos antes y después de la prueba en la frecuencia media de uso de todos los tipos de sustancias, excepto el grupo combinado de otras drogas ilícitas, en la que se sumaban todo el uso de todas las drogas menos el consumo de marihuana. Y entonces, pues como el mayor consumo es la marihuana, se reducía el número de usuarios. Y aquí en esta no encontramos diferencias significativas, y solo en los estudiantes en la comisión control vimos aumentos significativos para las drogas ilícitas. Comparando estos cambios a través de las condiciones, no hubo diferencias significativas, a excepción del alcohol, el consumo de drogas, drogas ilícitas. Entonces, en comparación con los estudiantes del control, aquellos que tomaron las intervenciones de mantente real, original, o sea, del adaptado y del original, informaron significativamente menos crecimiento en el consumo de estas sustancias. Es decir, que nosotros vemos con el paso del tiempo que hay un crecimiento normal del número de personas que usan sustancias de cuando entran, o del número de estudiantes de cuando entran a la secundaria,
y cómo van pasando de grupo a grupo. Vimos allí en la diapositiva que vimos al principio cómo iba aumentando significativamente el consumo. Entonces el reto es ver si las intervenciones reducen este crecimiento, o sea, si son diferentes por haber tenido esta intervención, comparando la versión adaptada con la versión original, y lo que vimos para nuevamente menos crecimiento en el consumo de alcohol cuando sí se recibieron las intervenciones, y esto se vio en los dos tipos, en el original y en el adaptado, y en el original encontramos menos crecimiento del consumo de drogas ilícitas que en el original, que en el adaptado. Los casos de victimización violenta y perpetración de intimidación, o sea que hubo algún tipo de violencia, aumentaron desde la prueba del pretest al posttest en todas las condiciones, pero los aumentos fueron significativamente menores en el grupo adaptado en comparación con el grupo con el original y los controles, y esto pues era lo que estábamos esperando, porque justamente una de las adaptaciones culturales que se hicieron fue justamente incluir la violencia y su manejo y la resolución de conflictos. Y por otra parte también encontramos que la violencia criminal, que fue menos común, que ser victimizado, aumentó significativamente solo en el grupo control, es decir, en aquel que no hubo intervención, y fue significativamente mayor en el grupo adaptado que en el grupo original, y eso pues también se explica porque en el grupo original no había intervenciones específicas importantes para este problema que es muy común en México. También encontramos que los estudiantes en el grupo control informaron disminuciones significativas con el tiempo en la probabilidad de que usaran cualquiera de las 4 estrategias reales. O sea que es muy frecuente que algunos estudiantes, como lo vemos en las evaluaciones de pretest, pues ya hagan utilicen algún tipo de estas estrategias para no verse involucrados en drogas cuando se las ofrecen. Pero lo que encontramos es que que los estudiantes informaron disminuciones significativas con el tiempo en la probabilidad que usarían cualquiera de las estrategias reales. Es decir, no había una estimulación para que se hiciera eso. Los estudiantes que recibieron el modelo de este modelo adaptado informaron una probabilidad creciente de usar rechazar, aumentar la probabilidad de usar explicar, y cambios no significativos en evitar y salir, o sea, en irse, ¿no? Sino acciones más propositivas de rechazar y explicar. Y el grupo original reportaron una probabilidad creciente de usar explicar, pero disminuyeron la inclinación por usar rechazar, evitar o irse. O sea, sí hubo diferencias significativas en las estrategias que fueron más usadas, pero ambos se diferencian del grupo control en que hay más uso de estrategias. Cuando se compararon los cambios entre condiciones en los grupos adaptado y original, fue relativamente más probable en ellos que en el grupo de controles que se usaran todas las estrategias, excepto rechazar, que fue rechazar, y en el grupo adaptado fue más probable que se usara alejarse que en el grupo original. Lo que nos están diciendo estos datos es que ambos modelos son útiles, pero en algunas cosas la versión adaptada funciona mejor para algunas condiciones más específicas.
Podríamos decir también, ¿no?, como resultados de este estudio, que la retroalimentación de los maestros y niños acerca de la versión original y adaptada fue que para ellos ambas son factibles de implementarse en la Ciudad de México. O sea, las dos les gustaron y las vieron viables. Los estudiantes reportaron estar más satisfechos con la versión culturalmente adaptada que con la versión no adaptada. Y los estudiantes también reportaron haber aprendido más, encontraron más aceptable la culturalmente adaptada, más aplicable, ellos decían más auténtica, y reportaron haber hablado más del programa con los amigos y con la familia. Y los resultados también muestran que es factible incorporar a los maestros en programas de prevención manualizados en México, y también vimos que este programa aumentó las aportaciones a la ciencia de la prevención, pues al mostrar que era posible hacer estos cambios basados en los principios teóricos que fueron utilizados. Entonces, la versión culturalmente adaptada produjo mayor uso de estrategias eficaces de resistencia a las drogas, menor crecimiento del consumo y abuso de alcohol, que era la sustancia más consumida, menos uso de cigarrillos y drogas duras, y marginalmente para las tasas de uso bajas, ¿no?, que son estas drogas que no incluyen a la marihuana. Menos perpetración de violencia, especialmente intimidación, por el uso de las alternativas enseñadas, y menor victimización por violencia. Es bien que las estrategias reales también pueden ayudar para atender este problema que viven nuestros estudiantes. Digamos, hay una advertencia de los resultados en donde la versión adaptada tuvo mejores resultados en comparación con la original y en comparación con los controles en el manejo de la violencia y en las estrategias de evitar y salir. Y para los resultados restantes, el kit adaptado funcionó mejor en comparación con el original y con los controles, con los controles, especialmente los controles de violencia, pero no en ambos. Quiere decir que las comparaciones fueron significativas cuando se comparaba el grupo control con el kit adaptado, o el grupo control contra el original, o entre el original y el adaptado, pero no juntos. Entonces, bueno, esos son los resultados. Y las conclusiones, podríamos decir que sí obtuvimos los resultados deseados en las áreas deliberadamente seleccionadas para la adaptación cultural, que la capacidad en habilidades del kit adaptado responde a los contextos del uso de sustancias entre los jóvenes mexicanos, como capta bien el papel de los miembros de la familia. Se acuerdan que hay tareas que llevan los chicos para hablar con su familia, que también ayudan en estos situaciones o en estos contextos en donde hay aspectos de género, como por ejemplo si las mujeres no deben de usar, o si las mujeres muy chiquitas están usando más, y el consumo de sustancias, y también para poder enfrentar situaciones de violencia e intimidación. Entonces nosotros pensamos que hay hallazgos prometedores de que el kit adaptado pueda tener éxito en este nuevo entorno que es México, y desde luego una oportunidad para ampliar el conocimiento y la experiencia para crear un programa nacional de prevención del uso de sustancias. Y ahora que se recopilaron resultados posteriores, a largo plazo, pues hacer ese análisis y pues profundizar en el análisis por género. Actualmente en la frontera norte se hizo un estudio de viabilidad para su aplicación en Tijuana, que trajo resultados interesantes, pero que no se pudo terminar porque se cerraron las escuelas y se abrieron cuando ya estaban los alumnos en otro grado escolar.
Y también la doctora Linda García Pérez hizo ya una prueba de este modelo también en la frontera y que le dio muy buenos resultados. Entonces, pues pensamos que trabajar buscando estas adaptaciones para entidades que puedan tener diferencias muy significativas en este problema, pues es un importante camino a seguir. Y también encontrar qué es lo que hace que estos cambios que encontramos, que son alentadores y lo que estábamos buscando, pero cuál es el mecanismo por el cual hay este cambio de percepción, de conducta, de habilidad, que nos permite entonces fortalecer aún más los programas de prevención y tratamiento. Para más información, pues se puede, aquí están todos los datos, ¿no? de nuestras colegas y queridas amigas, Berta y María Dolores, en Guadalajara y en Nuevo León, y también a Tania Real en la Ciudad de México, que ella tuvo a su cargo el trabajo de la evaluación en Tijuana. Y estas son las referencias que se han publicado en este estudio y que están pues disponibles en la literatura internacional y que, como ya sé que van a estar grabados, pues para que puedan tener acceso a cada una de las etapas y pruebas que se hicieron de este gran modelo. Y pues desde luego pues mi agradecimiento por la invitación a estar aquí con ustedes en este gran evento, que también pues me uno a las felicitaciones de Alma y de muchas otras personas por la organización, y bueno, a Xochitl de San Jorge, que es a quien he seguido y admiro mucho su trabajo. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. No tenía yo activado mi audio, no me lo permitía la que está manejando los controles y no le podía yo decir nada. Muchísimas gracias por su participación y seguramente va a haber muchas personas que quieran hacer comentarios al respecto, porque se complementó muchísimo con lo que nos dio ayer el doctor Marsiglia, o sea, con esta exposición de resultados. Todo parece indicar que la adaptación cultural funciona y funciona muy bien. Va a ser muy interesante conocer los resultados de una tercera medición, ¿verdad? Para ver si los cambios se sostienen en el tiempo y de no ser así, pues obviamente reforzar, ¿no? Reforzar cada año de secundaria, reforzar, porque tiene que haber esta continuidad. Bien, ¿quién quiere hacerle algún comentario o alguna pregunta a la doctora María Elena? Estamos con muy buen tiempo para que seguirla escuchando. A ver, Alma. Dos preguntas, bueno, tengo 1000 preguntas, pero ya sé que no. Una, usted desde hace mucho tiempo señala, y creo que lo dice aquí, que el incremento del consumo en mujeres. O sea, ¿qué implicaciones, cómo se ha dado eso y qué implicaciones tiene eso a nivel social? El que las mujeres en un corto periodo hayamos igualado las tasas de consumo de los hombres. Y la otra, no sé si usted conociera de algún estudio que a partir de lo que han ustedes investigado, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la facultad y toda la gente que se dedica al estudio, cómo van a incrementarse los consumos en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que eso no lo hemos hecho, o a lo mejor lo han hecho los sociólogos o los antropólogos o los economistas, pero ¿cómo se va a seguir enfrentando el consumo? Sobre todo porque, no sé si seguramente usted sí lo conoce, a Carlos Pérez Ricard, en una conferencia, en una entrevista, dijo que el problema del fentanilo, tan grave como está en Estados Unidos, lo vamos a tener en 2 años aquí en México, ¿no? Sobre todo porque el fentanilo es muy barato, muy fácil de conseguir. Si pudiera responder, yo creo que no sé cómo vaya a ser la dinámica. Y felicitaciones, muchísimas gracias por sus conocimientos y su interés en estos temas. ¿Quieren que conteste una por una? Ok.
Pues 3 preguntas muy retadoras y muy interesantes, entonces voy a ir de una por una. Lo que hemos encontrado en las mujeres, yo creo que tiene que ver con pues que los roles de género se han disminuido. Estamos ahorita, o sea, han cambiado, ¿no? Y las mujeres ahora pues queremos hacer más cosas, igual que los hombres, y que digamos, como mandato social de que las mujeres no usan drogas, pues ha disminuido, y eso lo tenemos también en un estudio en proceso para entender qué de la parte de género está explicando esto. La otra variable yo creo que tiene que ver con un acecho más dirigido de los fabricantes o de los distribuidores de drogas, porque pues, sabemos que la edad temprana de inicio lo que hace es crear pues personas que van a usar drogas muy probablemente más tiempo en su vida, porque el uso antes de la edad adulta, pues sabemos que incrementa el riesgo de la dependencia significativamente, ¿no? Entonces, esta es una parte, pero tiene razón, o sea, la investigación nos tiene que llevar no nada más a saber qué está pasando, porque creo que los estudios de muchas de ustedes dicen lo mismo, sino qué es lo que está explicando y entonces cuáles son los elementos que debemos incorporar más específicamente a nuestros programas de prevención. Y esta es una publicación en proceso que en cuanto la terminemos se las hacemos llegar. Ya tenemos los datos y algunas cosas muy interesantes, pero bueno, todavía tenemos eso ahí. Pero ciertamente la violencia interviene digamos, un poco la posición en la sociedad, porque el estar en las escuelas vespertinas incrementa el riesgo. Entonces hay factores de mucha índole que tendríamos que estar juntando. Y desde luego el factor emocional, ¿no? Porque pues la depresión sigue siendo en las encuestas de adultos, pero también en las de niños, o sea, las de adultos que reportan cuándo empezaron con síntomas, y las de niños y adolescentes, pues que la depresión pues es un factor de riesgo muy importante, que incrementa la probabilidad de usar drogas y desarrollar dependencia, y que el 50% ocurre antes del uso de drogas y que es más frecuente en las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de esto, pero es una investigación que tenemos pues, la responsabilidad de hacer entre todos, ¿no? Por otra parte, el futuro, o sea, nosotros hemos estado acostumbradas a reportar las prevalencias por porcentajes, ¿no? Pues porque siempre tener como denominador el tamaño de la población es importante, pero si nosotros analizamos cuántas personas están afectadas, es decir, cuánto dinero necesitamos, ¿no? La visión que tenemos de los países europeos del consumo más alto en los países ricos, pues nos trae otra información en donde nos dice que el mayor problema está en los países pobres, porque aquí pues, en nosotros vive el 80% de la población del mundo, y entonces la carga, ¿no? Es diferente. Entonces yo pienso que ahí también tenemos que empezar a trabajar sobre estas diferencias. El reporte de drogas de las Naciones Unidas, el último, tiene un número, un volumen específico en dónde está observando estos riesgos, y creo que hay muchas más respuestas a tu pregunta. No tenemos mucho tiempo, entonces no voy a ir a mucho, pero ellos plantean que por efectos de COVID, el problema de drogas va a venir más a los países pobres. Es decir, si nosotros vemos quién usa más drogas, son los países ricos. ¿Quién tiene más dependencia? Pues hay muchos países pobres, se suman muchos países pobres, pero si le sumamos la variable quién tiene acceso a tratamiento o a prevención, pues entonces nosotros estamos en los lugares más vulnerables, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que ampliar esos indicadores, y eso nos hace como países pobres más vulnerables. También plantea que la crisis económica va a traer mucho más, o sea, no hay trabajo. Y lo vemos muy claramente en las migraciones, lo vemos muy claramente en poblaciones, pero ellos vulneradas, pero ellos lo extienden a todas las poblaciones, en donde la pérdida de trabajo, la no disponibilidad de trabajo y todos los problemas emocionales que trajo la pandemia están incrementando el problema en los países pobres. Finalmente, de fentanilo, lo que te voy a decir, ya lo tenemos.
Es muy grave en la frontera norte. Hemos estimado tasas de muerte por sobredosis similares a las de tuberculosis. Eso lo ha hecho el doctor Carlos Magis. Y pues ya la gente lo busca, entonces ha incrementado muchos problemas. Entonces, sí se está incorporando a las drogas, o sea, que hay una tendencia de mezclar drogas, o sea, que la persona que usa heroína también puede tener cocaína, o quienes están buscando cocaína de repente les mezclan heroína y fentanilo. Eso ha explicado muchas muertes masivas. América Latina, o sea, con excepción de México, tiene muy bajas tasas, pero ya hubo muertes importantes en otros países. Entonces creo que los mercados van a seguir bajos en América Latina porque es ganan más con el dinero que están llevando hacia Estados Unidos y Europa, pero que pues, también va a bajar América Latina, ¿no? Y en México ciertamente está ahí. Hay un libro muy interesante que se llama Coqueando la Chiva, de Clara Fleis, en donde hay una entrevista con 600 usuarios de drogas y que explica cómo llegó la heroína. Y hay unas conferencias en el Colegio Nacional sobre opio que están grabadas, en donde vienen todas estas estimaciones, ¿no? Para quien los quiera tener. Pero ciertamente eso es algo que vamos a tener que cuidar, porque si tú llegas a tratamiento con heroína, que además pues desde la encuesta del 16 se encontró que estaba ya en todo el país, casos aislados, no todo como epidemia, pero ya estaba, y el tener la disponibilidad pues empieza a preguntarnos qué va a pasar, ¿no? Pero es que el tratamiento que damos tiene que cambiar, porque llegas, por ejemplo, a una clínica de metadona, pero resulta que también tienes dependencia a cocaína, entonces el tratamiento no es completo. Entonces sí nos está presentando retos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, gracias por tu pregunta. Gracias, Alma. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Doctora Xochitl, adelante. Doctora, lo que ayer le pedía yo al doctor Mancilla, si nos podía hacer una comparación. ¿Congelaste, Xochitl? ¿Ya? ¿Ya? Si podía hacer alguna comparación entre esta intervención que desarrollaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el qué pasa si te pasas con esta intervención. Y me decía que, porque veíamos que las bases estaban encaminadas a reforzar las habilidades sociales o habilidades para la vida, como se le ha llamado, ¿no? Y nos decía que probablemente la diferencia más importante era la participación de joven a joven. Y me quedó la duda de cuál había sido los criterios, los mecanismos, el proceso de reclutamiento de estos jóvenes que participaron en esta intervención. Porque creo, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿piensan repetir o explorar esta intervención en ciudades más pequeñas? Porque de pronto puede haber diferencias importantes, ¿no? Las redes se comportan de distintas maneras justamente por las cercanías, no hay este anonimato que hay en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué han pensado acerca de eso? Pues sí, bueno, el estudio de Hilda en Nogales, pues es un estudio que cumple estas características y tiene hallazgos muy interesantes. Lástima que no tengamos tiempo, ¿no? Pero por eso les puse ahí su contacto para que les pueda decir, porque ciertamente se requieren adaptaciones, ¿no? Que eso es, yo creo que el fondo de tu pregunta. De la participación, o sea, este estudio lo que hace es en estudiantes chiquitos, ¿no? Niños, en adolescentes, que todavía los ve uno muy chiquitos, entonces trabajando con los maestros, ¿no? El de joven a joven, pues lo que hace son los pares, y este es muy efectivo para poblaciones más grandes. Y los estudios que se han hecho, pues ellos, o sea, se les entrena para identificar y acompañar y ayudar a ir a tratamiento a las gentes que los necesitan. Y entonces se vuelve muy efectivo porque, o sea, si nosotros vemos, a ver,
muchas poblaciones no tienen tratamiento. Muchas gentes que necesitan tratamiento no lo tienen. Pero muchos que lo necesitan no creen que lo necesitan, como la mitad. De los que saben que la necesitan, como el 30% decidir ayuda. De los que se quedan, se vuelve a bajar, y los que la reciben con calidad es muy chiquita. Entonces, siempre estamos pensando en las variables estructurales, pero las variables actitudinales juegan un papel importantísimo en esto. Y tiene que ver con que nunca enseñamos a cómo pedir ayuda. Y nunca enseñamos, bueno, las mujeres hay también, pero estamos peor que los hombres. Entonces, es un estudio es un mecanismo muy efectivo para más jóvenes, para más grandes, para que puedan entonces identificar a quien tiene problemas y acompañarlo. Me parece que es fantástico. O sea, que es una estrategia muy importante. Y que, como bien dices, cada población va a tener sus propias necesidades. Ahorita estamos trabajando, sí, en más estados en el norte, en la frontera, pero con un énfasis en preguntarnos cuál es el camino para el cambio, o sea, cuáles son los factores que explican el camino para el cambio, ¿no? Y que si nosotros vemos, pues es muy importante los cambios, es muy diferente de un país a otro, de una cultura a otra. Hay algunos estudios muy interesantes al respecto, pero me parece que por ahí deberíamos hacer la investigación. Creo que ya me acabé el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Doctora, mire, tenemos aquí una pregunta en el chat. Nos dice una persona que trabaja aquí en la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y que está encargada del programa de atención, prevención de las adicciones, que no sirve su micrófono, pero ella expresa lo siguiente. Desde el contexto multidiverso del país, tanto social, cultural y económicamente, y considerando las ciudades donde se encuentran las escuelas de la muestra, que pudieran considerarse de una posición socioeconómica distinta de, por ejemplo, los estados del sur del país, como serían Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, etcétera, ¿qué parámetros se consideran para asegurar de que ese modelo adaptado recoge la identidad cultural de la diversidad mexicana y por tanto es funcional para el resto de la población del país? Pues qué buenísima pregunta. Y yo diría que antes de aplicarlo, el ejercicio de la adaptación cultural se tiene que hacer, que es un ejercicio que incluye entrevistas, grupos focales, observaciones, y que permite hacer esas adaptaciones y conocer lo que piensan los adolescentes y lo que piensan los maestros. Y me parece que eso siempre se tiene que hacer. Lo que hemos encontrado es que las estrategias, ya con la adaptación cultural, las estrategias son más universales, ¿no? Pero tenemos que estar seguros que los ejemplos, que los videos, que la manera como se pregunta está adaptada culturalmente, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Desde luego que se vean reflejados en ello. Pues, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Nos podríamos robar un minuto de la siguiente conferencia? Alma. Muy chiquitito, dos cosas. ¿Por qué eso de mantente real? Eso no me suena más lo de qué pasa si te pasas, como que es un término más usual. Y la otra, ¿cómo le hacen para Pero son dos intervenciones diferentes, Alma. Para que, por eso, pero en términos de lo que significa, mantente real, como que no es el que se droga, está en la realidad, ¿no? O sea, está en la realidad del contexto. Y la otra, ¿cómo le hacen para que las escuelas les permitan hacer 12 sesiones? Porque las escuelas no quieren, o sea, sí quieren que vaya uno y haga algo, pero quieren que llegue como con una varita mágica y darte 12 horas de su tiempo, se ponen histéricos y te bloquean, o no hay lugares donde lo hagas, o hay muchísimo ruido, o todos se van a enterar, etcétera, ¿no? O sea, las cosas prácticas, ¿cómo las? A ver, real, yo estoy de acuerdo contigo, que es un nombre más atractivo que pasa si te pasas, a mantente real, ¿no? Real en realidad son la primera letra de las estrategias. Rechazar, ¿no?
Por eso tiene ese nombre, pero es mejor el otro, en eso estoy de acuerdo. Mira, en las escuelas lo que nosotros hemos encontrado, el primero es como que sí tenemos que hablar con las autoridades de educación, con las autoridades de salud, darles datos de cómo está el problema, de cómo estas estrategias funcionan. Hay muchas que funcionan, yo creo que sea la única. Bueno, sé que no es la única. Y entonces ellos sí tienen interés en modificar. Lo que pasa es que los niños están como muy cansados y los profesores también de este abuso de ir a decir qué es la marihuana, que pensando que con información se iba a cambiar la conducta y que los hartamos, ¿no? O sea, eso es como una realidad. Pero ellos sí están interesados en algo que cambie porque están preocupados por lo que están viendo, ¿no? Y sobre todo el crecimiento en los menores. Si lo hacemos con suficiente tiempo y ellos lo ponen dentro de su currículum, no les estás quitando horas, ¿ok? No es que los maestros que ya tienen una carga altísima y además trabajan 2 turnos y además siempre están retrasados porque hay muchos días que no se trabaja y que se retrasan su carga de trabajo. Entonces, sí tiene que ser parte de su currículum, ¿no? Y cuando logras esa parte del currículum, entonces ya es más fácil. Y la otra es que ellos tengan una ganancia, ¿no? En muchos países lo que se hace con los ensayos clínicos es pagar a las escuelas el tiempo que le quitan a los doctores, eso se hace mucho en los ensayos para salud. Entonces, el tiempo que tú le quitas a los autores a los doctores, para que sí hagan la intervención y hagan se lo pagas al hospital. Y entonces la idea no es que le estás pagando porque haga la intervención, porque eso sería antiético, sino que el hospital pueda tener, cuando son campañas de vacunación, cuando hay todas otras cosas que distraen a los médicos o al personal de salud con el que trabajes, está cubierto y ellos lo pueden usar, y luego tener al final, independientemente del resultado, un estímulo para los profesores que trabajar, ¿no? No importa si terminar o no terminar, o sea, éticamente no discriminas, ¿no? Y eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre tenemos ese reto, pero yo creo que lo más importante es que se pueda meter en el currículum y que lo que tú les ofrezcas es que cuando tú te vas, les vas a dejar los manuales, les vas a dejar grabaciones, les vas a dejar los videos, les vas a dejar la posibilidad de que te contacten si hay algún problema, etcétera. Eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de todo. Gracias, doctora. Oiga, y ya como comentario final, ahora sí de mi parte, ¿cómo ve usted esto de que se ha convertido casi ya en moda? Van 4 estados de la República en que de repente hay intoxicaciones masivas en alumnos de secundaria porque alguien llevó pasteles de marihuana, ¿no? O quién sabe qué más se están metiendo. Pero tienen que correr al hospital, ir por ellos, hay quienes se han puesto verdaderamente mal y quienes están... Dentro de todo esto es un factor protector en el sentido de que esos chavos no van a volver a querer probar nada, ¿no? Claro, se los dieron sin saber lo que estaban comiendo, ¿no? Pero está muy fuerte esto, ¿no? Sí, está muy fuerte y pues tiene que ver con toda una situación difícil del país, ¿no? O sea, sí, es difícil saber, pero ¿en cuántos estados, en cuántas regiones hay narcotráfico o movimientos de esta naturaleza? Algunos dicen que en el 72% ha habido por lo menos detenciones, ¿no? Entonces es una realidad diferente a la que teníamos antes, que no teníamos prácticamente disponibilidad, ¿no? Y ahora pues, es importante, hay muchas estrategias, ¿no? Las escuelas pueden recurrir a aguas residuales para evaluar qué está pasando y que las metodologías actuales te permiten hacer una diferencia entre que se tiró droga en el agua o que el producto de la heroína, es decir, de la orina, pasó por el cuerpo de la persona, ¿no? Con instrumentos cada vez más disponibles, ¿no? Con un espectrómetro que te permite ver eso. Hay tiras con las que ya puedes ver la presencia, por ejemplo, de fentanilo en la parafrenalia, la puedes detectar en tiras que son como
los análisis de embarazadas y ahora ya es una, digo, pero sí tenemos que estar pensando en estas nuevas estrategias para ver la región en donde está la escuela. Las aguas residuales, pues son una metodología, es muy, o sea, dentro de la misma escuela se pueden evaluar con aguas residuales. Entonces, digamos, tenemos otras estrategias, pero sí tenemos que pensar que antes y después es otra cosa y que ahora hay mucha disponibilidad que no había antes, ¿no? Y que eso nos explica estos accidentes, pero de lo que está hablando es que ahí está la sustancia, ¿no? Claro. Bueno, eso creo yo. Muchas gracias, doctora. Bueno. Vamos a dar paso a la siguiente.